Muy bien. Entonces, ese tiempo que nos hemos dejado de ver, es una decisión que tomé, ¿verdad? Y ya no vamos a tener las conferencias tan seguidas por un tiempo, unos 5 meses, pero sí nos vamos a estar reuniendo el grupo, por favor, ¿verdad? Ahorita empezamos proceso o continuamos proceso. Por ejemplo, Flor de María está empezando su proceso, pero con esta, digamos que con esta información comienza totalmente el proceso así ya bien redondeado, completo. No sé si tiene alguna pregunta, Flor. No, licenciada. Gracias. Todo está bien. Ay, vaya. O solo una pregunta. Digamos que entonces las reuniones van a ser estas. Sí, sí. Las reuniones van a ser estas. Ah, bueno, está bien, gracias. ¿Cuál era su pregunta? ¿Cómo así? O sea que es que antes, digamos, hacía las conferencias y Sí. estas van a ser como reuniones de grupo o van a ser conferencias. Esto es terapia. Ah, bueno, Sí. está bien. Ay, Y usted perdónenme. nos va a ir diciendo cada cuánto, ¿verdad? Cada semana, primero Dios. Ah, bueno, está bien. Gracias. Muy bien, con mucho gusto. No sé si alguien tiene por ahí espérenme, ¿cómo se llama? El link, que no puede entrar Zane y me preocupa que entre. ¿No tienes por ahí el link? Sí. Ay, gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ah, linda. Entonces, va a ser una vez a la semana. Es un proceso terapéutico, ¿sí? Es el proceso. Pues aparte, me tienen que escribir, por favor, tienen que dibujar, ¿sí? Tienen que escribir y tienen que dibujar. Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy, qué piensan de lo que vimos hoy y cómo se sintieron, ¿sí? Catherine, ¿sí me estás poniendo atención? Porque ya te diste vuelta a la nariz, a la boca, todo. Mijita linda, siéntate bien, porfa. Es una clase, es proceso, es terapia. ¿Sí? Sí, Va, porque ahí hasta a mí me dan ganas de dormirme, ¿verdad? Así toda cómoda, cómoda. bien, bien. Muy bien. Si pueden tener su lapicero, su cuaderno, por favor. Entonces, ya no voy a poder esperar más, ¿verdad? Porque ustedes pues estaban a tiempo. Entonces, nos vamos a empezar a reunir. No sé si les queda bien los miércoles. ¿Sí? Sí, Entonces, licenciada, gracias. muy bien. Gracias, Flor. Gracias, corporación. Entonces, sí, los miércoles lo vamos a hacer a las 7, en lo que cambia, en lo que cambia ¿cómo se llama? El tiempo allá en Los Ángeles, hasta noviembre. No. Entonces, no, en marzo es que cambia, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Es terapia. Si alguien no cumple con sus tareas, queda fuera. ¿Sí? Queda fuera, fuera. Por eso es que ya no voy a dar las conferencias, sino que lo vamos a tener así más cerradito con nosotros. Las conferencias las vamos a empezar en abril, mayo, primero Dios, ¿verdad? Ya sobre otros temas. Esto es, mayo tenés tú tu audiencia con el juez, ¿verdad, Catherine? Sí, el Sí, 31.
El 2 de febrero tenemos audiencia con el muchacho y la mamá. Mm, el 2 de febrero. Sí, el 2 de febrero y el 31 de mayo, pues con la PGN allá y el juez, ¿verdad? Esta audiencia también es con juez, entonces, la del 2. Sí. Ajá, primera declaración. Wow. Bueno, Sí, hay una ley. Ahí sí que no hay para dónde, hay ley. Y esa ley protege a Catherine, ¿verdad? Sí sí, están claros con eso, ¿verdad? sí. Que esa ley protege a Catherine. Lo importante es, por favor, ahí se recuerdan qué van a decir, ¿verdad? ¿Qué van a decir? Porque si no, también acuérdense que están los abogados defensores del otro lado y ellos tratan de meterle zancadilla a uno. Por eso es que yo soy violenta y grosera con ustedes, con las niñas, porque yo sé cómo las agarran cuando van a esos lugares. Yo sé cómo las tratan y tratan de ponerlas nerviosas y que se sientan inseguras y que digan cosas que el otro abogado diga, ya vio, señor juez, ya vio, y entonces ahí va perdiendo uno. Así que tienes que estar bien, bien firme, bien lista. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, hoy ya está Sandra también, ya está Oralia. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el dolor. Pero tienen que poner mucha atención, por favor, sobre el dolor. Tienen que poner mucha atención lo que vamos a ver hoy, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuando nosotros vivimos algo extraordinariamente doloroso, sufrimos, sentimos, vivimos el dolor. Un abuso, una violación, maltrato, abuso, divorcio, pérdida de trabajo, muerte de un ser querido. Entonces, de este dolor tan intenso que vivimos, el dolor tan intenso que llegamos a vivir, ¿por qué es que se convierte en un sufrimiento alargado? ¿Por qué creen ustedes que se convierte en un sufrimiento crónico que no para nunca? ¿Por qué creen ustedes que se da esto? ¿Por qué se hace más grande el dolor? ¿Por qué se hace más grande, más intenso el sufrimiento? El dolor es algo que nos pasó. Ahí sentimos dolor. ¿Sí? Entonces, y de ahí empezamos a sufrir y a sufrir. Permítame un segundito, por favor. Disculpa, mijita, ¿tú invitaste a Nora? No, no. No invité a nadie, fíjese, mamita linda. Fíjate. Ah, bueno. Entonces, ¿sabe? Ya sabe. Entonces, estamos en el dolor, ¿sí? Hay un abuso, hay un maltrato, se muere alguien muy querido. Hay un dolor muy intenso. Un dolor muy intenso. Y el sufrimiento sigue y sigue y sigue. Una cosa es el dolor, el momento de la pérdida, ¡fum! El momento, el golpe de lo que vivimos. Y de ahí sigue el sufrimiento. ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes que se alarga tanto el sufrimiento? Piensen. ¿Qué piensan? ¿Puedo hablar? Por favor, sí. Gracias. Yo pienso que el sufrimiento se alarga porque seguimos como, número uno, tal vez porque no sanamos esa herida. Y número dos, tal vez porque seguimos pensando y pensando en lo que nos pasó. Ajá. Muy bien. Buenas noches.
Buenas noches, Seini. Hola, noches. mijito Hola. lindo. Buenas noches, bienvenidos. ¿Por qué se alarga entonces el dolor? ¿Por qué se alarga el dolor y se Perdón vuelve por la sufrimiento? tardanza, pero en el otro teléfono. Vaya, Seini, no tenga pena, ¿oye? No tenga pena. Bienvenidos. Va, yo me voy a añadir un ratito, solo me voy a ausentar, pero ahorita regreso. Vaya. Dios, Solo le voy a dejar ahí va un ratito. vaya. Está bien. ¿Sí, Flor? Estábamos hablando por qué es que se alarga. ¿Saben por qué se alarga? Pero tienen que entender, por favor, comprendámoslo todos, todas. No van a creer que solo ustedes, yo también. Ese dolor se convierte en un sufrimiento que no termina nunca porque nos rehusamos a aceptar que estamos sufriendo. Es la misma vuelta. Sí, es la misma vuelta. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué sufrimos tanto? ¿Por qué sufrimos tanto? Porque nos rehusamos a aceptar el dolor. Es como decir, ¿por qué me tenía que pasar eso a mí? Es como poder decir, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? O sea, todo aquello que no me permita a mí aceptar ese dolor me va a crear mayor sufrimiento. Cuando uno acepta el dolor, entonces resulta que se va procesando el dolor porque se cree, porque no nos rehusamos, sino que lo vamos abrazando. O sea, es no aceptar. No acepto que esto me haya pasado a mí. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué entonces? Fíjense pues, una cosa es rehusarnos. No, no lo quiero aceptar. Pero entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Empezamos a vivir una resistencia a ese dolor. ¿Ya vieron? Esa es la otra respuesta. La resistencia a ese dolor. Me resisto, no lo puedo creer. Esto no es justo que me esté pasando a mí. No es justo que me esté pasando a mí. Entonces, a la hora de un trauma psicológico, como hemos hablado tantas veces, a la hora de que nos pase algo bien, bien doloroso, un evento, un hecho traumático, un evento catastrófico, a la hora de eso, ay, perdonen, si es Nora. Espérenme, voy a tener que contestar, disculpen. Hoy platiqué con ella, pero así de nada del, digamos, de la terapia ni nada de eso, pero le escribí, pero Sí, no le no mandé. tengas ¿Sabe? pena. De plano está sintiendo que aquí debería de estar. ¿Aquí qué? Ella ha de estar sintiendo, es que yo tenía que estar ahí, sin Pero saberlo. no quiso, mijita, no No quiso. quiso, usted No le quiso. ofreció la ayuda con todo, pero de verdad con todo y toda Sí, despreciativa, ¿verdad? sí, sí. Sí, por eso hay que tener, uno tiene que tener cuidado. La vida, miren, la vida siempre nos está observando. No es por venganza que le dije que estoy en clase, en terapia. No es por venganza, es por respeto a ustedes. Yo les dije a ustedes, solo vamos a estar nosotros y solo vamos a estar nosotros. Entonces, si vengo yo y le digo, ay, Norita, sí, qué pena, mire, yo sé cuánto ha sufrido, pero no para ahorita, ¿verdad? Es que dice, es que soy amiga de Lisset Montenegro, te quemó. Muy bien. Entonces, rápido, vamos a empezar rapidito. ¿Por qué el sufrimiento se hace más grande después de vivir un trauma psicológico? ¿Qué es un trauma psicológico? Un trauma psicológico es algo muy doloroso que me sucedió, un abuso sexual.
un abuso físico, un maltrato emocional, un divorcio, una drogadicción de la familia, el papá, la mamá. ¿Qué más? Que el papá esté en la cárcel, que la mamá esté en la cárcel. Un divorcio, que el papá le pegue a la mamá, que la mamá le pegue al papá. Todo eso son hechos catastróficos. Entonces, ¿qué es lo que a mí me va a alargar el sufrimiento entonces? El no querer aceptar que la vida es difícil. No queremos aceptar que la vida es difícil. Y si ustedes quieren ser felices, tienen que aceptar que la vida es difícil. No es fácil. La vida no es fácil. Un día en un programa de televisión yo dije, es que la vida es difícil. Y me dice la conductora, difícil. Así como, estás loca, la vida no es difícil. Entonces le dije, sí, es difícil. Lo que pasa es que cuando uno empieza a aceptar, perdón, que es difícil, entonces deja de ser un poquito menos difícil porque ya lo acepté. Ajá, sí, ya no me rehúso, ya no me resisto, que son las dos experiencias que no me permiten seguir adelante. Entonces, ¿me pasó esto doloroso? No lo quiero aceptar. Pero si yo soy una reina, yo soy una princesa, ¿por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? Entonces ahí es cuando empiezo yo a desquitarme también de los demás, así como también a alargar y agrandar mi dolor y mi sufrimiento. Muy bien. Entonces, lo que duele no es el trauma en sí. O sea, sí duele. Eso es lo que crea el impacto, eso es lo que crea la herida. Pero lo que duele es que no sabemos vivir con el dolor. También apúntenlo. No sabemos vivir con el dolor. No sabemos vivir con el dolor. ¿Por qué? Porque no lo quiero sentir y me voy a tomar. Y no lo quiero sentir y me voy a drogar. No lo quiero sentir y voy a trabajar un montón. No lo quiero sentir y me voy a meter horas al gimnasio. No quiero sentir mi dolor y entonces voy a fumar. No quiero sentir mi dolor y me vuelvo violento, violenta y entonces así trato de no sentir el dolor. Entonces, un accidente, un choque es traumático, asusta mucho. Pero esas personas que dicen, después de lo que me pasó a mí, yo voy a hacer algo para que nunca más a nadie le vuelva a suceder. ¿Qué está haciendo cuando dice eso? No quiero que vuelva otra persona a sentir el dolor que yo he sentido, ¿verdad? No quiero que otra persona sienta el dolor que yo he sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace esa persona que quiere ayudar a los demás después de su dolor personal? ¿Qué es lo que le ayuda? Que no se resiste y no se rehúsa. No se rehúsa a aceptarlo. No, no puede ser, no, esto no me pudo pasar a mí, no puede ser que yo esté viviendo esto, porque me está tocando todo esto. Entonces, si yo digo, a mí sí me impresionó una señora, fíjense, hace como 2 meses en Estados Unidos empezó una fiebre con los bebés. Y en 2 días, 3 días se iban los bebés, pero rapidísimo. Y no lo sabían controlar. A los 3 días de fallecido el bebecito recién nacido, la señora dijo, tengo que hacer algo, tengo que trabajar, tengo que organizar a la gente para que ninguna madre vuelva a vivir lo que yo he vivido. ¿Por qué me dejó sorprendida? Porque yo dije, bueno, por lo menos uno pasa sus 8 días de duelo, ¿verdad? Por lo menos unos 8 días con el dolor intenso, con el deseo de llorar y todo. Pero esta señora eran 3 días. 3 días, acababa de pasar por su cesárea ella. Y se le murió su recién nacido. Entonces sí lloró, pero cuando empezó a hablar de lo que iba a hacer por otras mamás para que no les pasara lo mismo que a ella, en ese momento la señora dejó de llorar y se le miraba una como medio sonrisa. Que la medio sonrisa es rara, pues, porque yo no hubiera podido sonreír teniendo a mis hijos de esa edad, ¿verdad? Entonces, mijito chulo, estás en la dirección general, ¿verdad? Exactamente, vas por donde está la puerta del director. No se vaya porque no llevas puesto el micrófono.
Muy bien. Bueno, por lo menos me hiciste recordar mis buenos tiempos. Entonces, ¿qué les parece esto? ¿Verdad que impacta? ¿No las impacta? Yo me moría por compartir todo esto con ustedes hoy. Para que sepan la diferencia, para que sepamos, para que vivamos esta diferencia, ¿verdad? ¿Por qué mi sufrimiento se hace más largo? ¿Por qué siento que me voy a morir? ¿Por qué siento que no me puedo levantar? ¿Por qué siento que me levanto un día y al día siguiente estoy peor y no quiero nada y me quiero morir? ¿Por qué mi sufrimiento se alarga? ¿Por qué se le dice el duelo alargado, el sufrimiento alargado, el sufrimiento crónico? Porque nunca termina. ¿Por qué nunca termina? Porque no quiero aceptar que me pasó eso a mí, porque no quiero aceptar el dolor, porque me rehúso a aceptarlo, porque me resisto a aceptarlo. No quiero aceptarlo, ¡fum! No lo quiero abrazar. Me resisto, ¡fum! Lo peleo. Muy bien. Y lo tercero es, no sabemos cómo vivir con el dolor. No sabemos cómo vivir con el dolor. Lo rechazamos, lo odiamos, no lo podemos creer, hacemos todo lo contrario de lo que es el dolor. Entonces, el dolor siempre va a dejar una huella, una marca, una impresión en el cerebro, en mi mente y en mi cuerpo. O sea, un trauma psicológico es muy, muy delicado. Un trauma psicológico se siente como si alguien le hubiera apagado una luz interna a uno, como si de repente se apagó algo por dentro de nosotros. Entonces, ¿qué luz? ¿Qué luz? Porque ¿de qué luz estamos hablando, verdad? Entonces, la luz de la que estamos hablando es la luz de la conexión, la luz del amor, la luz de la unidad y la luz de la presencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vivo una experiencia dolorosa, cuando vivo un dolor muy grande y encima no lo acepto, me rehúso y me resisto, entonces ya no quiero querer a nadie porque tengo miedo de querer a alguien. Se pierde, se rompe la unidad. Ajá, prefiero estar sola, ya no quiero estar cerca de nadie. Se rompe la luz o la esperanza de la presencia de otros seres humanos en mi vida. Catherine. Entonces, al final, lo que decimos, no podemos doblar la rodilla delante de un abusador, delante de una persona violenta, de alguien que nos ha apagado la luz interior. ¿Qué quiere decir? No podemos doblar la rodilla delante de ellos, tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer para salir adelante. Cuando nosotros estamos resintiendo el dolor, resintiéndolo, estoy enojadísima por ese dolor, cuando lo estamos rehusando, cuando no, o sea, lo negamos y cuando lo estamos resistiendo, ¿qué es lo que hacemos? Construimos defensas en contra de ese dolor. ¿Cómo? Empiezo a tomar licor. Empiezo a drogarme, así no siento. El cigarro no lo voy a meter aquí, yo nunca meto el cigarro aquí. Oye, porque el cigarro no me duerme, no me quitas. El cigarro yo lo siento, lo veo más en personas que tienen mucha actividad cerebral. Esos son los que más fuman. Entonces no lo vamos a involucrar en las habilidades de sobrevivencia, aunque supuestamente sí están. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para resistirme al dolor, para rehusarme al dolor, porque no sé cómo vivir con el dolor? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cierro mi corazón, construyo defensas. ¿Qué defensas? Entonces, el licor, las drogas, hacer mucho ejercicio, trabajar excesivamente, mentir es una habilidad de sobrevivencia. ¿Qué más? Olvidar, pretender que aquello no sucedió. De eso es lo que estamos hablando, de una negación de este dolor, de este sufrimiento. Entonces, ¿de qué otra forma tratamos de salir adelante? Tratamos de arreglar las cosas y tratamos de hacernos cargo de nuestra vida. Pero lo podemos llegar a hacer con demasiada responsabilidad, o sea, las personas que trabajan demasiado o se dedican mucho a las actividades físicas porque es su forma de poder soportar el dolor en su cuerpo. Entonces, o nos convertimos en personas sumamente irresponsables, ¿sí?
O me vuelvo demasiado responsable, pero obsesivamente responsable, en donde le digo a mis hijos, vamos a ir a tal lugar porque tengo que ir a trabajar, pero cuando estemos ahí no pueden ir al baño, si quieren hacer pipí tienen que aguantarse, y tal vez son niños de 3 y 4 años, pero para la persona el trabajo es tan obsesivo porque le ayuda a mantener alejado al dolor, pero está lastimando a la gente que está a su alrededor. Sí, entonces, o nos hacemos demasiado responsables como una habilidad de sobrevivencia, o nos hacemos totalmente irresponsables. Hay que miren los demás qué hacen conmigo. Muy bien, nos volvemos personas duras, les decía, sin corazón. También nos volvemos demasiado sensibles. Somos inflexibles. No perdonamos a los demás. Ay, es que esos me caen mal por haraganes. No, esos me caen mal porque, ay, como hablan de feo. Ay, no, a ese me dan ganas de romperle la cara. A ella, ay, es que del pelo la voy a ir a agarrar. Entonces nos volvemos intolerantes, sensibles, inflexibles delante de los demás, insensibles delante del dolor. Se dice que entonces una persona que no tiene empatía, que no sabe sentir el dolor de los demás, es una persona que no tiene compasión. Y la persona que no tiene compasión es porque se endureció de tanto pelear con el dolor. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, lo que se dice no es fácil, no vas a creer que, ay, sí, facilísimo, ¿verdad? O sea, ¿por qué se endurece la persona? Porque no aguanta el dolor, no lo quiere aceptar. Se resiste, se rehúsa y se pelea con el dolor. ¿Qué otra cosa vive la persona? Mucho vacío. ¿Ustedes saben qué es el vacío interior? El vacío del corazón, el vacío del alma. ¿Ustedes saben lo que es eso? Esa es la esencia del trauma. Esa es la esencia de ese dolor tan grande que sentimos, una violación, un abuso sexual, otra vez, un maltrato, ser humilladas en la casa, ser maltratadas, vivir negligencia, que no se preocupen por mí, que no se preocupen por mi medicina, que no se preocupen por mis estudios, mis dientes, mi ropa limpia. Negligencia. Es poner poca atención a los hijos. Entonces, o de un esposo a una esposa, o una esposa a un esposo. La diferencia es que los esposos ya son grandes, ¿va? Ya están viejitos, ya están viejos. Ya se pueden cuidar, ya se pueden defender, ya pueden llamar al 123, al 234, pueden llamar a ¿cómo se llama? A la policía, pueden llamar a la PGN, al Ministerio Público, lo que quieran. Los niños no. Ahí se recuerdan que los niños están totalmente vulnerables. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el centro del trauma psicológico? El desconectarme de mí misma, desconectarme de mí mismo. ¿Qué quiere decir desconectarme? Ya no sentí mi cuerpo. ¡Ay, quiero ir al baño! Sí, pero ya que ya no aguanto. ¿Pero por qué no lo sentí antes? ¿Pero por qué no fui antes? Hay una desconexión del cuerpo, desconexión del espíritu, desconexión de la mente, desconexión de los sentimientos. Entonces no estoy conectada con mi yo real. Entonces, ¿qué hago? Golpeo mi cuerpo. Me puedo ir a una fiesta y regresar muy tarde o no dormir y no me importa. Puedo ir a un lugar que es peligroso y decir, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? No me va a pasar nada. Pero es porque la persona está desconectada de su cuerpo. Entonces no le importa lo que le pueda pasar físicamente. Y por el otro lado, mejor si me pasa algo físicamente, porque entonces así tengo derecho, tengo una razón para pegarle a alguien y romperle la cara y sacar toda la ira y la cólera que llevo por dentro. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llenamos los vacíos con actividades, con cosas materiales, muchas cosas materiales. Alguien decía, pensar que un carro de $100,000 me lleva al mismo lugar que un carro de $10,000 o de 10,000 quetzales, sí. Bueno, el de 10,000 quetzales aquí todavía no puedo, ¿verdad? Pero de unos 30,000 ya me lleva. y uno de 100,000 es lo mismo. Pero necesitamos las cosas materiales para llenar los vacíos. ¿Por qué? Porque nos desconectamos de nosotros mismos, entonces no estamos felices con nosotros mismos, sentimos
como asfixia si no tenemos esas cosas o si no hacemos diferentes actividades, tener muchos amigos, muchos amigos y llenar mi vacío con muchos amigos. Y tal vez a nadie le caigo bien, pero yo soy feliz. Yo soy feliz. Voy a decir algo que no debería, pero el orgullo. Tenemos amigos que tienen 7,000, 8,000 amigos. Sí, 8,000 amigos. Y entonces yo estoy así como, ya le dieron 100 likes. Sí, ya le dieron 150 likes. Pero resulta que de ahí no pasan. 150 likes para 7,000, 8,000 amigos. ¿Qué porcentaje es? Qué pura lata, ¿verdad? 0,000.000, medio. 1,5, medio. Entonces, qué pura lata, pero definitivamente son personas que quieren mucho. Y si uno las llega a conocer, uno dice, sí, pues sí, es cierto. Le gusta tener cosas grandes, cosas lujosas y que todo el mundo vea. Entonces, ¿qué está haciendo la persona? Llenando un vacío. ¿Qué les digo yo cuando vemos en la tele a alguien que o en una cafetería, o en una tienda, alguien que está tomándose su cerveza gallo? Está en terapia. Sí, lo que pasa es que no suena muy bien. La gallo me hace la competencia, no me conviene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gallo, la cerveza, está durmiendo sus dolores, su vacío, su desconexión de sí mismo. A mí me impactaba allá en Los Ángeles, ¿verdad, Jesucita? Allá en Los Ángeles, la gente anda con unos pick-ups, ¿verdad? O carros. Y en la parte de atrás dice, cerveza gallo. Y se sienten tan orgullosos. Yo digo que ya vi tanto porque a lo mejor por chute o porque de verdad mucha gente carga su calcomanía de cerveza gallo y a lo mejor le dicen a los familiares, cuando vengas y me traes unas mis calcomanías de cerveza gallo, así las pongo en mi carro o en mi pico porque me hace sentir bien. ¿Pero por qué qué te hace sentir bien? ¿Te sentís macho? No, me siento alguien. Siento que me llena mi vacío. ¿Entienden? Por esa razón es que cuando vemos a una persona que está alcoholizada, que está tiradita en la calle, no lo pateamos, no lo escupimos, no lo despreciamos, no lo tratamos mal, no lo humillamos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la explicación? Esa persona tenía muy frío el corazón, muy frío el alma y no sabía cómo conectar consigo mismo y por eso fue que se puso a tomar y no se pudo controlar. Lo mismo pasa con las personas que se drogan. A personas que se drogan y que usan alcohol, la mayoría no son violentos, no son violentas. Es como la fama que les han hecho. Pero si ustedes hablan con una persona alcohólica, son tan tiernos, son tan tiernas y le tienen miedo a la gente y son muy nerviosos. Son como muy débiles, como muy frágiles. Entonces el licor los ayuda a sentirse fuertes. Ahora que estoy hablando de esto, tenemos una reunión, por favor, de una vez les aviso, allá en el templo del hermanito Pedro, en el santuario, ¿verdad? Vamos a ir primero Dios ¿cómo se llama? A tener una reunión con los señores del basurero. Los señores del basurero es un grupo de hombres que durante varios tiempos los pudimos acompañar ahí en la Antigua. Ellos viven en el basurero, ahí en el basurero de Antigua. Nosotros empezamos ese grupo, no sé si te recordás, corporación. Empezamos, disculpa que no te tomé en cuenta, Rocío, pero no habías nacido, ¿verdad? Disculpa. Entonces, íbamos con ese grupo, yo tengo las fotos, ahí se las voy a enseñar. Entonces, una señora que es una japonesita que ahora está a cargo del grupo, ahorita está en Japón y me dijo, mire, regreso hasta antes de Semana Santa, entonces por favor hágase cargo de mi grupo, entonces quiere que le vaya a dar pláticas. Entonces, de una vez mi asistente ahí, ¿verdad? La Corpito, tiene que prepararse algo para poder dar una plática a los señores, por favor, y vamos a ir a compartir con ellos, ¿verdad? Vamos a ir en patineta, pero vamos a ir. Entonces, Yo pongo el carro. ¿Perdón? Yo pongo el carro. Sí, gracias. Pero ya nos pidieron hoy, ¿verdad? Entonces ya nos empezamos a preparar, por favor.
Muy bien. Y muchas personas que se entregan a la iglesia les pasa lo mismo, llenar un vacío. Hay quienes dicen, los bares ahora han estado vacíos porque ahora la gente está en la iglesia, pero es lo mismo. Es el vacío. ¿Cuál es el vacío? ¿De qué manera lo llenan? Digamos que se van a la iglesia y se quedan ahí todo el tiempo, se olvidan de su familia y del esposo o de la esposa y se están ahí y les agarra una obsesión. Están llenando un vacío. Igual que llenan el vacío en un bar, en una cantina. Sí, o en un lugar elegante, en un hotel, pero igual están tomando, igual están llenando su vacío. ¿Por qué? Porque sienten frío en el alma, sienten frío en el alma. Entonces, el licor, ¿qué es lo que hace? Las drogas, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es, ¿qué es lo que hacen? Anestesiar el dolor. Eso es lo que hace, ¿verdad? Anestesiar el dolor. Entonces, para poder sanar, que es lo que estamos haciendo hoy, para poder sanar lo que necesitamos hacer es entonces decidirnos a sanar. ¡Ay, qué fácil! Fácil, fácil. Decidirnos a sanar. Decidirnos a hacernos responsables. Entonces, para poder sanar necesito tener la fuerza interior para realmente, miren la respuesta, poder experimentar mi cuerpo, mi mente y ¿qué? Mi corazón. Sí, pero el corazón yo prefiero tenerlo congelado, duro y controlado. Pero ¿cómo hace usted para tener su corazón controlado? Ah, yo controlo a los demás, dice la gente. Eso no es tener un corazón controlado, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es controlar a los demás. ¿Por qué yo necesito controlar a los demás? Si yo tengo controlado a los demás, entonces no corro peligro. Esa es la respuesta. Si yo puedo controlar a los demás, y ¡fum! ¿Qué está haciendo? Siéntese, cállese, cierre los ojos, abra los ojos, cierre la boca, está hablando demasiado. Ay, ¿por qué me aparece por atrás? No haga eso. Quiero verla siempre enfrente, quiero verlo siempre enfrente, donde lo pueda tener de cerca. ¿Qué le pasa a esa persona? Necesita controlar a los demás. Ay, qué señora tan fea porque me quiere controlar. No es eso. No es eso. La persona necesita controlar porque hay un vacío en el alma y controlando a los demás se llena como de una fortaleza vacía porque no es real, porque no está controlando a nadie, pero molesta, desespera, irrita, cansa, ella es muy intensa, dice uno, y no para de hablar y solo regañando. Entonces, la persona necesita controlarnos para estar segura que no la vamos a lastimar, no le vamos a pegar, no la vamos a engañar. Eso es todo lo que hay ahí atrás, detrás de una persona muy controladora. Además de otras cositas, pero esto es lo importante, por lo menos lo importante en este momento. Entonces, ¿cómo hago yo para empezar a sanar? ¿Cómo me siento? Empezarme a preguntar cómo me siento. Ah, no, porque entonces me van a ir a la tienda a comprarme mi cervecita. No me puedo sentar con un lapicero y un cuaderno y decir cómo me siento hoy. ¿Qué siento en mi cuerpo? ¿Qué siento en mi cabecita? ¿Qué siento en mi corazoncito tan triste? La persona no soporta. Entonces, lo que no soporta, lo llena con un carro, con una maquinaria enorme, con un reloj carísimo. A los señores, ay no, una señora viene y le regala sus relojes Cartier, esposo y esposa, ¿verdad? Carísimos, carísimos, carísimos. De repente se descompone uno y lo llevan a la relojería y dice el señor, ¿y cuánto me cobra para arreglarlo? Ah, 25 quetzales. ¿Cómo que 25 quetzales? Si es carísimo, refino. No, le dice, este no es fino, es un Cartier. Y dice, no, aquí dice Carter. Le faltó la I, le quitaron la I. Ay, me encanta. Va, que no fío. Pero es que la imaginación de la gente, ¿verdad? Los carros son Cartier, con I, latín. Y estos eran Carter. Entonces mis amigos no se dieron cuenta que eran Carter, ¿verdad? Pero bueno, y les cobraron como un Cartier. Entonces,
La cosa es que necesitamos llenarnos de cosas materiales, porque yo quiero que todos mis primos con sus esposas miren que tenemos nuestros relojes Cartier. Y gastaron un montón. Y de la obsesión de poder tener mucho y demostrar que tengo mucho, no me fijé que hacía falta una I. Es sencillo, un palito, un puntito, chiquita la I, hacía falta, ¿verdad? Eso hizo la diferencia. Entonces, para poder sanar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Uno, la fuerza de voluntad. Ay, resulta que cuando estamos heridas, no tenemos fuerza de voluntad. Es que yo sí quisiera hacer mis ejercicios. Es que yo sí quisiera dejar de comer. Es que ya no quisiera tomar Coca-Colas. Es que ya no quisiera comerme mi pastelito. Ay, encima lo hice un hábito, porque entonces cuando salgo del trabajo paso por esa tienda o esa pastelería y me paso llevando mi pastelito. Como se volvió un hábito, no lo puedo romper. El hábito es algo que yo repaso, realizo, y después ya mi mente ni se acuerda, sino que mi cuerpecito se va solito, ¡fum! ¿Sí? El cuerpo tiene ya el hábito de ir a esa pastelería a comprar el mismo pastel, de tantas veces que lo he repetido. Entonces, primero tengo que tener también, además de la fuerza de voluntad, y querer experimentar mi cuerpo, mi mente y mi corazón. Lo otro que necesito es tener esperanza de que sí se puede sanar, tener esperanza. Bueno, la verdad es que no sé si qué va a pasar, no sé si yo voy a sanar, pero por lo menos tener la esperanza de poder sanar. Y poder decir, creo que voy a poder tener un mejor futuro. Creo que sí, con lo que estoy haciendo, con lo que quiero hacer, voy a poder tener un mejor futuro. ¿Sí? Cuando hablamos del dolor, a la hora realmente, ¿qué voy a hacer yo con mi dolor? No es tan fácil, no es tan fácil. Es doloroso, muy doloroso, es muy doloroso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? No sé qué voy a hacer. Pero ¿saben una cosa? Cada vez que nosotros vemos la vida de alguien heroico, de alguien grandioso, de alguien que hizo cosas heroicas, increíbles, impresionantes, cada vez que podemos escuchar la historia de alguien que hizo algo que no se había repetido antes, que fue doloroso, que se sacrificó, pero lo logró, entonces estas historias siempre nos van a ir impactando. Las historias siempre impactan la vida. Entonces, vamos a hablar de la historia de José. ¿Se acuerdan de José? Siempre hablo de José porque amo a José, me encanta su historia. Ya. Corporación ya se acomodó así para atrás, como quien dice, ya sé qué es lo que viene. La historia de José. Sí. Entonces, José, ¿te acuerdan José? El hijo de Jacob, el penúltimo, el último era Benjamín, ellos eran hermanos de mamá y papá, los otros 10 eran casi hermanos, bueno, 3, 4 de una misma mamá y así, ¿verdad? Así por grupitos. Entonces, hay una parte de la Biblia que dice, ¿y qué pasó con Moisés? Oh, no, Moisés, el Señor se lo llevó en cuerpo y alma al cielo. Entonces, como Jacob, el papá de José, tuvo muchas mujeres, ¿verdad? Tuvo 12 hijos, por lo menos los principales. Entonces dice, ¿y qué pasó con el cuerpo de Jacob? Ah, no, eso se lo entregaron a las esposas. Es que me da una risa las cosas que dice. Entonces, pues sí, va. ¿Por qué se lo entregaron a las esposas? Porque él vivió para eso. A él le encantaba tener un montón de esposas. Entonces, cada quien con lo que le gusta. Y Moisés, ¿por qué Moisés no entregó, dio su cuerpo a alguien? Porque fue un hombre demasiado santo. Entonces Dios no permitió que su cuerpo muriera, sino que se lo llevó, ¿verdad? Él se despide de su esposa y de los profetas, ahí de los sacerdotes, de todos ellos, y se sube al monte y de ahí ya no se supo nada de él, se fue con el Señor, pero cuerpo ya. Muy bien, pues estábamos hablando de José, hijo de Jacob, el número 11, ¿se recuerdan la historia? Que era muy inteligente, tenía mucha sabiduría y tenía una personalidad muy linda. Sus 10 hermanos mayores lo detestaban porque le tenían mucha envidia. José, ya joven, ya tenía muchos dones. ¿Se le muere la mamá a los 9 meses? No.
a los 9 años, perdón, se le muere a los 9 años. De ahí, ¿qué pasa? A los 17, como Jacob, su papá lo consentía muchísimo, entonces los hermanos estaban celosos, fingieron que un animal lo había matado, regresaron con el papá y le dijeron que un animal lo había matado. Y Jacob adoraba a José, porque era muy bondadoso. Pero realmente no lo había matado un animal, sino que lo que hicieron estos hermanos, entre los 10, aunque 2 estaban del lado de él, pero no pudieron contra el grupo. Entonces lo que hicieron ellos fue que lo dejaron caer en un pozo. En ese pozo habían alacranes. Y él lloraba. Y José lloraba, y José lloraba. Entonces dice uno de los hermanos, vamos a ir a matar, vamos a ir a asesinar las lágrimas de nuestro hermano. A mí me impacta muchísimo esa frase, ese pensamiento. Vamos a ir a asesinar, vamos a ir a matar las lágrimas de nuestro hermano, porque él estaba en el pozo y estaba llorando mucho, ¿verdad? Estaba llorando. Entonces, imagínense, en un pozo profundo, no podía salir él solito, alacranes ahí con él. Entonces vienen unos mercaderes y los hermanos los sacan, porque ellos lo querían dejar morir, pero otros lo sacan y al final lo paran vendiendo a estos mercaderes. Lo vendieron como esclavo para toda su vida. No lo prestaban. No era por un año, era para toda la vida. Entonces así es como llega José al imperio egipcio y poco a poco va subiendo y va subiendo y era maravilloso y sabía hacer muy buenos negocios y trataba muy bien a la gente hasta que Butifar se fijó en él, el la mera cabeza de todo el imperio, ¿verdad? Entonces lo elige como su primer ministro. Era un hombre muy bondadoso, muy sabio. Y para poder llegar a ese puesto, pues tuvo que pasar muchas cosas. Muy bien. Entonces, de ahí, ¿qué fue lo que le pasó a José? Ok, nace, es adorado por su papá, mucha sabiduría, un corazón muy bondadoso. De ahí se muere su mamá cuando él tenía 9 años. De ahí los hermanos, cuando él tenía 17, lo venden y lo hacen esclavo para siempre. Al papá le dicen que él había fallecido y Jacob empezó muy enfermo desde ese tiempo, desde ese momento. De ahí, ¿qué más le pasó? Ah, sí, pues, la esposa de Butifar, del mero, a ella le gustaba José, entonces siempre lo estaba enamorando y José no dejó que ella lo estuviera persiguiendo. Cuando él no quiso aceptarla a ella, entonces ella lo que hizo fue que lo acusó de violación a él. Ella lo acusa de violación, pero porque fue rechazada por José. Estaba herida, estaba sentida. Entonces, viene Butifar y lo mete a la cárcel 12 años. Esa es la historia de José. Esa es la historia de José. Entonces, de ahí llega él a ser tan maravilloso que llega a convertirse en el segundo hombre más importante del imperio egipcio. Muy, muy importante, un imperio único. Era el dueño de todo, ¿verdad? Entonces eran muy poderosos. Y él llega a ser el primer ministro de Butifar. Una historia bastante triste. Y se dice que es increíble que José, a pesar de haber hecho tantas cosas buenas, todo le salía mal. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba portándose bien, estaba haciendo cosas buenas, estaba enseñando a los demás a que amaran a Dios, que lo conocieran, servía a los más frágiles, cuando había sequía, cuando no había comida, cuando había hambruna, él ayudaba para que hubieran alimentos, granos, ayudaba con el agua. Era increíble. Sin embargo, hacía algo bueno y ¡pum! Algo le pasaba, algo le caía para lastimarlo. Entonces, vemos que es una persona que sufrió demasiado desde los 9 años que se le muere su mamá. Sufre demasiado. Muy bien.
Cuando él ya era primer ministro y todo el imperio y todas las tierras alrededor empezaron a pasar hambre, entonces los hermanos de él fueron ahí con el faraón y le dijeron qué podían hacer para tener comida, ¿verdad? O sea, el faraón dejaba que llegaran gentes de diferentes tribus y les vendían granos que había reunido José con mucha inteligencia y pues cada día tenían más dinero porque eran el único imperio que tenía los alimentos. Muy bien. Cuando llega José, primer ministro, y llegan sus hermanos a pedir alimentos, semillas, granos, y José los mira, primero ellos no lo reconocieron porque lo vendieron como esclavo, ¿verdad? ¿Quién lo iba a reconocer? ¿Se acuerdan? Lo vendieron como esclavo, no lo reconocieron. Y él así como el corazón, así como aquí en la garganta, ¿verdad? Porque se dice que José lloraba demasiado. No se aguantaba, el dolor no se lo tragaba, lo dejaba salir. Entonces, cuando llegan ellos, todavía tiene un cierto compartir con ellos sin que ellos se vayan dando cuenta. Cuando sus hermanos empiezan a dar cuenta que José era el primer ministro del imperio egipcio, los hermanos no lo podían creer. Se sintieron mal, estaban incómodos, pensaron que los iban a matar. ¿Y qué hizo José? ¿Se recuerdan mi frase favorita? Génesis 50:20, ustedes, mis hermanos, quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien para un pueblo numeroso. Para bendición de un pueblo numeroso. Eso fue lo que le dijo José a los hermanos. Yo los hubiera hincado en tapitas, ¡pum!, de esas que se abren así, ¿verdad? Tapitas de metal, los hubiera hincado ahí, no sé qué les hubiera hecho si me hubieran hecho todo eso a mí. ¿Y el qué fue lo que hizo? Ustedes quisieron hacerme daño, ¿verdad? Pero Dios quiso convertirlo en bien, para bendición de un pueblo numeroso. Entonces José, en lugar de recibirlos con amargura, con cólera, con ira, con rabia, y decirle a toda su seguridad, a toda su guardia, decirles, descuartícenlos, quítenle la cabeza, háganlo cualquier cosa, escóndanlos en las mazmorras, métanlos en túneles, o sea, háganle lo mismo que me hicieron ellos a mí. En lugar de hacer eso, ¿saben qué fue lo que hizo José? Empieza José a decirles, por favor, no estén tristes, no se preocupen, no les voy a hacer daño, no estén deprimidos, no se agiten demasiado. No se agiten demasiado. Esa fue la reacción de José. ¿Y por qué veo las caras tristes? Quiten esas caras de melancolía. Estén felices porque están aquí. No se amarguen, por favor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, estamos hablando de lo mismo del dolor. José era la víctima de sus hermanos. ¿Verdad que sí? Sí, vamos bien, pues bien, pues bien. Jesús, ¿qué se hizo Jesús? Ok, pero no Jesús de la Biblia, sino Jesús es cum, GTIA. GTIA. Entonces, viene él y les dice todo eso. No se sientan mal, no estén tristes, no se enojen, no tengan miedo. Imagínense que lo traten a uno así y todavía uno pueda responder con esa dulzura, con esa paz, con esa sensibilidad. Él era la víctima. Ellos eran sus victimarios, sus abusadores. Y la víctima le dice a sus abusadores, no se depriman, no se preocupen, todo está bien, relájense. Ya me hubiera enojado si me hubieran dicho eso. Y les dice, no se preocupen por nada, no les va a pasar nada. Entonces, la pregunta es esta. ¿Cómo es que José, con todo lo que había vivido, si nosotros hemos vivido casi nada a la par de él, pero hemos vivido cosas dolorosas y a veces nos soñamos en cómo le voy a quitar las uñitas de los pies, así que como que de qué manera voy a lastimar a quien me ha lastimado, uno anda así como con ciertas fantasías, él no. Él no, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? ¿Cómo puedo tener ese equilibrio, esa serenidad, esa sensibilidad? ¿Por qué les decía relájense? No les voy a hacer nada. Eso es reconciliación, ¿verdad? Entonces la pregunta es,
¿Cuál fue el secreto de José? Si su mamá se murió a los 9 años, si a los 17 años sus hermanos lo secuestran, lo tiran al pozo con escorpiones, le dicen al papá que está muerto. O sea, él no tenía esperanza de que su papá saliera a buscarlo, porque su papá sabía que estaba muerto. Después lo venden de por vida como esclavo. Fue acusado de querer lastimar a la esposa del faraón. Le inventaron un montón de mentiras y calumnias. 12 años en la cárcel. Y lo peor es que todo lo que hacía bien, sí, era castigado. ¿Verdad? Es como cuando uno dice, ay, mejor ya no voy a ser buena porque todo me sale al revés y no vale la pena y mejor voy a ser mala porque así me desquito y cuando a los malos los respetan y empieza uno, ¿verdad? Con sus locuritas. Entonces, él era castigado y era muy bueno, era muy bueno. Entonces, todo le salía mal. Cuando a una persona todo le sale mal por lo regular, se vuelve amargada, resentida, enojada, furiosa, con unos deseos de venganza impresionantes, ¿verdad? Pero él no. ¿Saben cuál fue uno de sus secretos? ¿Saben cuál fue el primero de sus secretos? Que lloraba sus emociones. Lloraba, siempre lloraba, ¿sí? Es que decía mi hermano, ay, yo no lo aguanto más estar oyéndolo llorar cuando estaba en el pozo, porque él lloraba y hermanos, por favor, no me dejen aquí, hermanos, sáquenme, pero no se quedaba callado, sino que sacaba y sacaba lo que estaba viviendo y sintiendo. Entonces, ahí se acuerdan que otro secreto de José es llorar sus emociones, sacarlo todo. Entonces, él no se daba el lujo de quedarse con sus emociones así como que trabadas en la garganta, así como hacemos nosotros, ¿verdad? Así como, no sé por qué, pero me quedé con todo aquí, tengo el nudo aquí, no sé qué hacer. Entonces, él no se quedaba con ninguna emoción, como decimos, entre pecho y espalda, siempre lloraba, no se tragaba sus emociones. Cuando yo lloro, cuando yo no me trago mis emociones, sino que las saco, ¿saben qué me pasa? No me siento culpable de nada. Y dense cuenta que lo que nos lastima en la vida es sentirnos culpables por algo. Entonces él, como todo lo lloraba, todo lo sacaba, no se sentía culpable de nada. Entonces él estaba triste, pero estaba libre. Estaba triste, pero no sentía que tenía que pagar un precio por algo malo que hubiera hecho, porque no se sentía culpable. Entonces, ¿cuál fue? Ahí se acuerdan que su segundo ejercicio de vida fue llorar. Sí, llorar. ¿Y cuál fue el tercero? ¿Cuál fue su secreto más grande? ¿Se acuerdan cuando él dijo, Génesis 50:20, cuando él dijo, ustedes quisieron hacerme daño, ¿verdad? Pero Dios quiso convertirlo en bien para bendición de un pueblo numeroso. Ese es su tercer secreto. Ustedes quisieron hacerme daño vendiéndome, pero ustedes no me vendieron a mí. Y oigan esto, Dios me mandó. Dios me mandó. ¿Ya se dieron cuenta? Ustedes no me vendieron. ¿Qué está haciendo ahí? No está aceptando ser víctima de nadie. Y eran 9 hermanos. ¿Y qué hizo? Renunció a ser víctima de alguien. Ustedes a mí no me vendieron. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien. Entonces, ustedes no me vendieron, Dios me mandó. Dios me mandó. ¿Quieren entender eso de otra forma? Y un poco narcisista yo, pero es lo que yo vivo y así es como lo entiendo. Cuando yo les he dicho a ustedes que a mí me dio la polio, me morí 3 veces, fui paralítica, ¿y qué es lo que digo siempre? ¿Qué es lo que digo siempre? Si yo no hubiera vivido eso, yo hoy no estaría aquí. Porque si yo no hubiera pasado por tanto sufrimiento, por tanto dolor, por tanta soledad, vivir la muerte 3 veces fue lo más lindo del mundo, pero es vivir la muerte 3 veces, si no cualquiera le pasa. Entonces yo siempre digo, hubiera sido una persona tal vez fría, insensible, jamás me hubiera dedicado a compartir con muchas personas que he compartido.
Entonces la polio no fue enfermedad, fue misión. Dios no me vendió a la enfermedad. La vida no me vendió a la enfermedad. Dios me mandó a la enfermedad para aprender. ¿Sí? Para aprender. Muy bien. Entonces, Dios me mandó. ¿Ahí se acuerdan? Ustedes, mis hermanos, no me vendieron. Dios me mandó. Si lo quieren ver como, ay, muy jalado, véanlo como quieran. Tienen derecho a verlo así. Ay, mucha fantasía. Véanlo así si quieren. Tienen derecho. Sí, tienen derecho a verlo así. Pero el que puso como esa estructura de vida fue el mismo José. José lo dijo. A los 9 años se muere la mamá, a los 17 lo secuestran y lo venden los hermanos. Después la esposa del faraón Butifar lo acusa de que la quería violar, pero realmente era porque estaba ella humillada, porque él no le quiso hacer caso. De ahí con el panadero ¿verdad? Entonces, en la cárcel, 12 años, él fue el que dijo. Es que uno tiene derecho a decir lo que a uno se le ronca la gana si es uno el que ha vivido la experiencia. Si yo soy la que viví la experiencia, yo le puedo poner el título que yo quiera. ¿Sí se dan cuenta? Porque uno es quien saca la conclusión de lo vivido. Es uno quien saca el fruto, el conocimiento, la sabiduría después de lo vivido. Dolorosamente vivido. Entonces, viene él y su secreto es empezar a pensar. Ustedes no me vendieron para siempre como esclavo. Dios me mandó a vivir todo eso para una misión grande y maravillosa. Sí. Y saben una cosa, cuando José les dijo esto a sus hermanos, se lo repitió 3 veces. 3 veces les repitió. Ustedes no me vendieron, Dios me mandó. Ustedes no me vendieron, Dios me mandó. Se los repito, ustedes a mí no me vendieron, Dios me mandó. Ay, es lindo. A mí me encanta. Tal vez porque lo puedo comparar con la polio, pero me parece que es muy lindo. Cuando uno vende a algo, ese algo es un objeto pasivo. Es una víctima. Si vende un carro, vende una casa, la casa no puede decir, no, por favor, no vendas. Es un objeto pasivo. ¿Sí? Igual que un carro. Entonces, José dice, yo renuncio a ser un objeto pasivo. No voy a ser un objeto que se vende, que se esclaviza para siempre. Él renunció a ser esclavo de estos hermanos malvados, de estos hermanos que fueron capaces de cualquier cosa, de matar una oveja, llenarla de sangre y decirle al papá que ese era el manto de José y que estaba lleno de sangre. Él se rehusó a ser víctima de ellos. ¿Qué podemos aprender de esto? Rehusarnos a ser víctimas ¿de quién? ¿De quién quieren ustedes rehusarse a ser víctimas? Y convertirse en personas creadoras. Entonces, ¿qué fue lo que les dijo entonces José a ellos? A mí Dios me mandó. Entonces, todo este tiempo que yo he sufrido, todas esas experiencias tan negativas y tan dolorosas y de tanta soledad y vivir tanta agonía, él decidió reestructurar su vida desde su experiencia. O sea, hace un resumen de toda su vida y dice, no, no me vendieron. Dios me mandó. Era una misión, pero él lo decide. Él lo decide. Entonces, cuando Dios envía a alguien a una misión, ¿se acuerdan que estamos hablando de lo mismo? Ahí estamos hablando de lo mismo del dolor, ¿sí o no? ¿Por qué sufro tanto con el dolor? Ah, porque me rehúso a aceptarlo. Ah, porque me resisto. Ah, porque es que no sé cómo vivir con el dolor. Entonces, ¿qué hizo José? Aprendió a vivir con el dolor y aprendió a sacarle provecho. No gastó energía
rehusándose a aceptar la verdad de lo que le había pasado. Y mucho menos, no gastó energía resistiéndose a aceptar todo lo que le había pasado. Entonces viene José, y empieza a ver su vida desde una misión, como una misión. Entonces empieza a pensar, ¿qué es lo que Dios hace cuando envía a alguien a una misión? Ah, ya sé. Cuando Dios envía a alguien a una misión, primero evalúa a la persona. Dios dice, vamos a ver si esta persona tiene valor, tiene fortaleza para realizar una misión específica que le tengo encomendada. ¿Ve? Lo tengo aquí, ¿ve? Vamos a ver si esa persona puede. ¿Qué más piensa Dios a la hora de mandarnos a una misión? ¿Será que esa persona va a aguantar y va a ser buena para la misión? Cuando Dios nos envía a una misión, nos envía con intención. Sabe de lo que somos capaces. Y es así. Cuando llenamos todos esos requisitos, que Dios nos envía como embajadores y como embajadoras, representantes de Él. Sí, representantes de Él. Entonces viene José y dice, no fui vendido, fui enviado. No fui vendido, fui enviado. Entonces es cuando José empieza a pensar, ¿yo puedo cambiar mi vida? Bueno, la verdad es que no puedo cambiar los hechos, ¿verdad? Porque de plano se murió mi mamá de 9 años, de plano mis hermanos me vendieron a los 17. Estuve en la cárcel 12 años. Tantas cosas que me pasaron. La esposa del faraón, imagínense, del mero mero, acusándome de violación. Fui separado de mi papá a 22 años. Pero él decidió darle otro nombre a su experiencia. Entonces, muchas veces como seres humanos nosotros no podemos cambiar los hechos de nuestra vida, de nuestro pasado. No podemos decir, no, nunca sucedió. Ah, no, pero es que eso es lo que estamos viendo en cuanto al dolor. Es que yo quiero pensar que eso nunca sucedió. Por eso es que nos resistimos al dolor y por eso es que el sufrimiento se vuelve sufrimiento crónico, alargado, traumático. ¿Por qué? Porque me resisto a aceptarlo. En cambio, José, entonces, ¿qué es lo que hizo? Aceptó su dolor, aceptó su pasado, aceptó todo lo que le sucedió. Y empezó a decir, no me vendieron como esclavo. No fui tirado al pozo con alacranes. No estuve 12 años en prisión. Andaba de misión. ¿Sí? Andaba de misión. Estaba aprendiendo, estaba creciendo, me estaba fortaleciendo. Me volví más sólido, más fuerte, menos frágil. Llorón, sí, pero eso es lo que le daba fortaleza también. ¿Sí? Eso era lo que le daba la fortaleza. Entonces José no puede negar los hechos, no puede negar todo lo que vivió y no cambia los hechos de su historia, porque no le dijo a sus hermanos, sí, cuando ustedes me tiraron al pozo yo fui tan feliz porque entonces ahí habían muchos angelitos y entonces me ayudaron, me dieron comida, me sacaron de ahí. O sea, no habían fantasías de esas. Él aceptó lo que le pasó, no cambia los hechos de su historia, no los altera, pero sí puede vivir su historia de otra manera. No puede cambiar su historia, pero sí puede vivir las consecuencias de su historia de otra manera y no las quiere vivir negativamente. Y vuelve a repetir, yo no fui vendido, yo fui enviado. No fui vendido, fui enviado. Y le dice a sus hermanos, lo que ustedes me hicieron me dolió demasiado. Fue muy doloroso separarse de mi papá y mi familia, pero decidí no ser víctima de nadie. Si yo hubiera sido víctima de todos, y hubieran dado como una pelotita, ping, 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 de un lado para otro. Y decidí no ser víctima de nadie. Dios se dio cuenta de mi fortaleza y de mi fidelidad. Y es así como me mandó de embajador a unos lugares tan oscuros donde no existía la luz, donde no existía la esperanza y donde no existía el amor. Me mandó a esos lugares a transformar los lugares oscuros en luz.
Me recuerdo todo lo que viví y fue doloroso y por eso lo lloré. Pero me recuerdo que no fui vendido, fui enviado. ¿Qué fue lo que él hizo? Transformó su realidad, le dio otro sentido, le puso otro marco a su historia. Entonces, cuando él dice, no fui vendido, fui enviado, ¿qué fue lo que pasó? Todo el mensaje para su vida cambió y para la vida de los demás cambió. Sí, porque empezó a ver la vida de una forma diferente. Le dio una nueva estructura a su vida. No le dio la estructura de víctima, le dio la estructura de todo lo que me pasó, yo he ido aprendiendo poco a poco y me he hecho más fuerte y más sabio y más conocedor. Entonces empezó a dar gracias por todo lo que había vivido, porque le permite convertirse en un hombre muy fuerte. Entonces, cuando vemos nuestra vida y aceptamos que no la podemos cambiar, sabemos que no podemos cambiar los hechos, sabemos que no podemos cambiar nuestro pasado. Cuando sabemos que hemos vivido experiencias sumamente dolorosas, cuando muchas veces todavía hoy seguimos sufriendo mucho, cuando muchos de nosotros vivimos abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, negligencia, abandono, malos tratos, violencia doméstica. Vimos al papá matar a la mamá o la mamá matar al papá, tantas cosas. Cuando nos ha tocado vivir todo eso y cuando todavía lo seguimos enfrentando, de todas formas, ¿qué es lo que nos toca hacer? ¿Cuál es nuestras opciones? ¿Cuáles son? Sabemos que no podemos cambiar nada, entonces, nada de lo que sucedió puede suceder diferente. No. Pero una pregunta sí podemos hacer. ¿Fuimos vendidas o fuimos enviadas? Nosotros podemos hacer la misma pregunta y dar la misma respuesta que dio José. ¿Fuimos vendidas a la hora de nuestros abusos, nuestros maltratos, nuestras pérdidas de seres queridos, extraordinarios que nos cuesta olvidar? ¿Fuimos vendidas, fuimos vendidos o fuimos enviados? Entonces, ¿qué pasa si yo digo, yo fui enviada? Yo soy una embajadora de Dios. Yo lo represento a Él. ¿Qué es lo que empieza a pasar en nuestras vidas? Es que nos empezamos a preparar para la misión. Todos los seres humanos desde el momento de la concepción ya traen una misión. Así que no podemos dejar de hablar de la misión. No podemos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con mi vida? Aceptar la verdad, pero decidir verme a mí misma no como víctima, no como una persona que solo vino a sufrir al mundo, sino como alguien que va a ser representante de Dios, porque con todo mi sufrimiento y con toda mi agonía, yo tengo mayor, ¿qué? Sensibilidad. Puedo sentir el dolor de los demás. Voy a empezar a servir. Tengo más sabiduría. Puedo ayudar mejor a los demás a que progresen, a que mejoren, a que tengan un mejor futuro. Puedo llevar luz a esos lugares tan oscuros. La vida es de retos. Sabemos que la vida es de muchos retos y desafíos, pero cuando uno tiene su misión clara, a pesar de lo que le ha tocado vivir, entonces uno disfruta, goza y acepta su misión con paz, con alegría, con gozo y con mucha libertad. Pero ¿y cómo sabemos que somos embajadoras? ¿Cómo sabemos que fuimos enviadas y no vendidas? Porque tenemos una misión. Tenemos una misión. Sí. Y esto me encanta, porque entonces uno dice, es que yo sé que Dios escogió mi alma. Dios escogió mi alma para entrar en esos lugares en donde hay mucho dolor psicológico, físico, emocional. Dios sabe que yo tengo la fuerza para ser su representante y llevar luz
amor y esperanza. Y esto me hace pensar a mí cuando yo entraba a los bares, a las cantinas. Iba a las 5 de la mañana, pero también cuando íbamos a las 5 iba con el grupo, ¿verdad? Pero también iba a las 12, 1 de la tarde. Y cuando íbamos de madrugada no había tanta gente. La gente estaba como, ya estaban como empezando a desayunar. Por supuesto no vayan a decir, ala, ella se las llevó a las cantinas, no. Todos se quedaban afuera, ¿verdad? Nunca los dejé entrar. Yo entraba con mi campanita del hermano Pedro. ¿Qué es mi campanita? Entonces yo entraba tocando la campanita del hermanito Pedro. Y la gente no lo creía, que estuviéramos allá afuera, con panitos, con sus sándwiches, tamalitos y un montón y variedad de atolitos. Atolitos, que por cierto nunca los probé, porque las filas eran muy grandes, además no eran para mí. Entonces, Dios nos permite entrar a esos lugares tristes, llenos de agonía, dolor, y da misericordia en nuestros corazones para que podamos sentir el deseo de compartir con todos los seres humanos en el mundo y que no seamos grandes juezas que andemos juzgando a los demás por lo que hacen, sin saber qué es lo que han vivido. Y ahora, ¿cuál es nuestra misión? Cambiar al mundo. Usar mi fuerza directamente con las personas que más la necesitan, acompañar, dar apoyo, tener una personalidad fuerte que me permita abrir brecha, nuevos caminos y poder llevar a los demás, vénganse conmigo, porque eso era lo que yo hacía. Cuando yo estuve 24 o 25 años en la cárcel de mujeres, apoyando, ayudando, todos esos años, llevé una cantidad de grupos que ya estaban formados de diferentes parroquias, grupos que yo los formé, llevaba familias, que era lo que yo hacía, vénganse. Y la gente es súper emocionada. Y yo todavía me encuentro gente que me dice, ¿se acuerda cuando nos llevó a la cárcel? ¿Se acuerda aquella Navidad? Qué alegre estuvimos, o cuando quebramos piñata para el Día del Niño, o sea, un montón de experiencias. Cuando uno siente la misión, cuando uno siente la fuerza y la personalidad así profunda, sin miedo, entonces uno es capaz de hacer muchas cosas, a pesar de estar herido, a pesar de no haber tenido una vida perfecta. Uno lo puede hacer. ¿Qué más hace uno? Cuando tenemos una misión clara, cuando decidimos ya no ser víctima de nadie, sino decir, no soy víctima, soy enviada, no soy víctima de nadie, soy una enviada de Dios. Todo lo que esta persona me hizo sufrir, me hizo pasar, me hizo vivir, me formó, todo eso me fortaleció. Casi decimos gracias, como José. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien, para bendición de un pueblo numeroso. Les estaba dando las gracias. Entonces, ¿qué es misión? Es impactar al mundo. Es no olvidar los sueños personales, es llevarlos a la realidad. Es saber que nunca voy a dejar de soñar, sino que cada día voy a tener nuevas ideas, nuevas ilusiones, nuevos impulsos para ayudar a los necesitados. Estoy segura y sé que no voy a vivir mi vida en silencio. Sé que no voy a vivir mi vida en desesperación. Y cada alma, ahí se acuerdan, cada alma tiene su misión. Cada alma tiene su misión. A mí me encanta, hay una frase de los judíos que dicen, gracias Señor por haberme permitido un día más y por permitir que mi alma esté más recargada de compasión. Esto es en las mañanas. Me encanta, me encanta. Entonces, recordemos que cada alma tiene su misión. Cada alma tiene su propia jornada, su propio vuelo, su propio viaje. Tiene cada alma grandes talentos, grandes virtudes, luchas propias, una propia bendición para compartir con los demás. Y lo más importante es recordar que fuimos enviadas para una misión especial. Fuimos enviados para una misión especial. No somos víctimas de nadie. No. Pero eso no lo decide la persona, lo decido yo. Es mi decisión. ¿Voy a empezar a aceptar mi dolor?
Sí, porque no quiero pasar sufriendo toda la vida por lo mismo. ¿Cómo acepto mi dolor? Ahí se acuerdan, me siento. ¿Cómo me siento ahorita que estoy aceptando mi dolor? Ay, sí, tengo miedo, mucho miedo, y estoy temblando, pero tengo que hacer algo para no levantarme de aquí y seguir escribiendo lo que estoy sintiendo. Fuerza de voluntad, esperanza de que hay una vida mejor y que está al alcance de nosotros. Cada uno hemos sido enviados y enviadas para una misión especial. Y esta misión se rompe en nuestras vidas si nosotros aceptamos ser víctimas de esas personas que intencional o no intencionalmente nos han lastimado. Sí. ¿Qué piensa? Muy bien. Ya vamos a dejar de grabar, por. Gracias.